vamos a continuar. En un momentico yo voy a mirar la guía para proyectarles. Ay, Jesús. Esto. Ujú. Bueno. Entonces, bueno, ya habíamos dado la introducción. Entonces, la primera actividad que plantea la guía hace referencia a que cómo ustedes piensan que se transportan las sustancias en los animales, y yo quería de pronto como unir esta pregunta hacia la vida cotidiana de ustedes. La mayoría seguramente tendrán mascotas, entonces por eso yo quería como relacionar esos dos aspectos, su mascota. ¿Cómo creen ustedes que transportan las sustancias dentro de su cuerpo sus mascotas? ¿Quién quiere participar, por favor? O pongo yo a participar. Profe, ¿Cómo, hija? profe, es que volví a repetir lo que acabo de decir, es que el wifi se escucha entrecortado, entonces no Bueno, escucho bien la sí, pregunta. vale. Yo les estaba diciendo que como vamos a hablar de la circulación en los animales, entonces yo sé que muchos de ustedes cuentan con mascota. Entonces yo quiero que ustedes relacionen o miren y me cuenten, o sea, se imaginen y me cuenten cómo ustedes creen que se da la circulación o el transporte de las sustancias en sus mascotas. Profe, pues yo creo que esas sustancias son como, pues, un ejemplo, que pues el organismo del animal es como parecido del ser humano. Y Ajá. entonces tiene como cosas similares, cosas que, que tenemos nosotros también. Y las sustancias, también, las sustancias creo que pasan por un, un mecanismo que lleva a todas las funciones del cuerpo del animal. Pues, Ya, listo. Esa es la opinión de Vane. ¿Quién más Profe, quiere participar? profe, Ajá, dale, Genaro. profe, yo sé que hay así, profe, un animal que se llama gallinazo, y mientras él come, ahí mismo defeca, profe, entonces ese sería como algo así derecho, entonces tenemos circulaciones diferentes, ¿o Mm, no? Puede ser. sí, pues porque, por ejemplo, nosotros en hacer la eliminación, el proceso de eliminación a través de las heces fecales nos demoramos un tiempo, ¿cierto? Mientras nuestro organismo procesa precisamente y separa y asimila los nutrientes y desecha o elimina los desechos. Muy bien. Em, Entonces, a ver, por ejemplo, los que tienen, si alguien tiene un pececito, los que tengan perros, porque yo sé que más de uno tiene perrito, los que tengan gatos, los que tengan conejos, porque yo sé que hay muchos también que tienen, los que tienen pajaritos, etcétera. ¿Creen que todos los animales o todas sus mascotas tienen el mismo proceso de circulación entre ellos? No, profe. Y No, ahí profe. vamos No, profe, no. exacto. Allí hacemos alusión precisamente al comentario que nos hace Genaro, que no todos los organismos tenemos sistemas circulatorios iguales, ¿cierto? Hay algunos que han sido, gracias a su desarrollo evolutivo, mucho más específicos o especializados, es la palabra más bien, que otros, ¿sí? Por ejemplo, el que tiene el pececito, realmente la circulación del pez no va a ser tan elaborada como la que tiene, como el que tiene o la que tiene un perrito, ¿sí? Entonces, miren que hay escalas evolutivas en todo, inclusive en la parte del desarrollo de los sistemas, que en este caso pues estamos hablando del circulatorio.
Ahora sí, listo. Pues nosotros mascotas invertebradas difícilmente tendremos, creo yo. Pues porque creería que la Hola, mayoría de profe. todos, hola, que la mayoría de nosotros vamos a tener pues lo usual, ¿no? El perrito, el gatico, de pronto algunos la gallina, si aplica, bueno, qué sé yo. Pero pues una mascota, como se dice, invertebrada, es difícil, ¿no? Ahora sí, con esto que hemos dado de introducción de la circulación de los animalitos que ustedes tienen por mascotas, miren aquí qué es lo que hay en Dos Quebradas. Zancuditos, hay moscos, ¿qué más? Pues generalmente los zancudos, muchas arañitas, ¿cierto? Es lo que yo me doy cuenta y percibo. Cuéntenme, ¿estos animales tienen una circulación igual que la de sus mascotas, por ejemplo? ¿Ustedes qué dicen? Profe, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Que si ustedes tienen sus mascotas y ya dicen que es una circulación más evolucionada, inclusive parecida a la del ser humano, me dijeron que tenían mecanismos de transporte, pero entonces yo les digo, listo, esos son los animalitos como más evolucionados y que generalmente nosotros encontramos en nuestra casa. Pero hay en nuestra casa también, por el clima, por la zona, qué sé yo, animales u organismos muy pequeñitos que pues ellos también tienen que realizar su proceso de circulación. Entonces, ¿ustedes creen que tienen la misma circulación un zancudo que el perrito que ustedes tienen, que el Toby, por ejemplo? No, profe. No, profe. ¿Y por qué no? O sea, ¿ustedes por qué dicen que no? Profe, yo creo que sí, porque el zancudo chupa la sangre y se queda con ella para después expulsarla. El zancudo no la bota de una. ¿Qué te digo yo? Pues se Se alimenta, alimenta de la sangre, necesita profe, ¿no? alimentarse, pero el transporte de las sustancias y el mecanismo o el proceso mediante el cual eh, asimila el cuerpo del animalito, del zancudo, será el mismo proceso que tiene el perrito, por ejemplo, no sé, ¿será que tiene estómago? ¿Será que tiene intestinos? Bueno, qué sé yo, ¿no? O, por ejemplo, ¿será que tiene venas, arterias? ¿Cómo será? Pues no, profe. ¿Será cierto que no? ¿Dónde le alcanza No. estómago, venas, arterias al zancudo? Duro, ¿cierto? Inclusive, ni Sí. siquiera algunos animalitos de estos pequeños tienen sangre, tienen sustancias que son de alguna manera similares a la sangre o que hacen las veces o las funciones de la sangre que nosotros tenemos, pero no son sangre, se llama linfa y hemolinfa. Entonces, miren que ahí ya empieza a verse la diferencia en cuanto también por la escala evolutiva a los procesos de circulación que tienen los animales. Sí, y obviamente todos los organismos. En ese sentido, pues vamos a ver o inicialmente abordar el proceso de circulación bueno, en los animales invertebrados, es decir, los que no tienen un esqueleto propio, pero recordando que la circulación en los animales eh, generalmente tiene relación con qué sistemas. Aquí lo dice, con el sistema que es digestivo, ¿sí? Para el proceso de los alimentos y el respiratorio. ¿Por qué? Porque pues también de alguna manera el proceso de respiración es un tipo de circulación, en este caso de gases, ¿sí? ¿Qué pasa con el sistema circulatorio? Este transporta ¿qué? Los nutrientes que se van procesando después del proceso de alimentación, obviamente, ¿sí? Gracias a los procesos metabólicos que realiza el cuerpo, estos descomponen o desenvuelven los alimentos y esos alimentos son enviados al torrente sanguíneo y entonces, asimismo como el xilema y el floema, ¿se acuerdan en las plantas? Nos envían a nosotros al torrente sanguíneo la sangre que ya está cargada de nutrientes
y la que no, la que no también se va para que se la deseche o se elimina, ¿sí? Entonces, en nosotros o en los seres más evolucionados, pues este transporte de nutrientes se hace a través de la sangre, pero en los organismos pequeños no, ¿sí? Y hay otra diferencia en nuestro sistema circulatorio o al de otros organismos, ¿sí? Que el nuestro es mucho más avanzado. Hay muchísimos sistemas, o muchísimos, no, hay diferentes clases de sistemas circulatorios o de tipos de circulación, ¿sí? Esta puede ser simple y doble. Es decir, una simple es la que pasa una vez nomás a través del corazón. La circulación doble es la que pasa 2 veces. Completa e incompleta, ¿sí? Completa es en la que la sangre va, ¿por qué? Por las arterias, pero no hay mezcla, ¿no? Y la incompleta es la que la sangre que va de las arterias se mezcla con la de las venas, entonces hay una mezcla, por eso es incompleta. Vamos a ver entonces estos conceptos. ¿Quién nos quiere apoyar con la lectura, por favor? Yo, profe Eric Santiago Alilla. Dale, mi Eric. Voy, espere, profe. ¿Desde dónde, profe? Siempre les pongo al inicio, hijo mío, lo que toca leer. ¿Circulación simple? Sí, señor. A ver. Circulación simple. Ocurre cuando la sangre forma un solo ciclo y en su recorrido pasa una sola vez por el corazón. Lo que yo les decía, ¿cierto? La simple, o sea, hay varios tipos de circulación. La simple, que pues como su nombre lo indica, es la más simple, la menos compleja. Entonces, ¿qué pasa? Esa circulación o sea, se realiza en todo el cuerpo, pero solo pasa una vez por el corazón, ¿sí? Una sola vez. La circulación doble, Eric Santiago, por favor. Eric, se me perdió. Bueno, entonces si no es Eric Santiago, vamos con... Yo, Luis Santiago Vélez. Dale, Luchito. La circulación doble ocurre cuando recorre 2 ciclos, uno pulmonar o menor y otro aórtico o mayor. La sangre pasa 2 veces por el corazón. Exactamente, pues su nombre lo indica y ahí está, ¿no? Doble, 2 veces por el corazón y hay dos recorridos o 2 ciclos que este tipo de circulación realiza, ¿sí? Uno pulmonar y el otro aórtico, es decir, que pasa por las arterias, ¿ya? Entonces, asimilen. Circulación simple, la que pasa una sola vez por el corazón. La doble, la que pasa 2 veces por el corazón. ¿Listo? ¿Quién más me quiere participar? Profe, yo soy en Lugo. Dale, Jocelyn. Circulación completa. Ujú. Cuando la sangre que va por las arterias no se mezcla con la sangre que viaja por las venas. Ujú. Resulta que en las venas va la sangre que no es oxigenada y las arterias manejan la sangre que es oxigenada, es decir, que ya aparte del oxígeno, pues tienen, ¿no? Ya nutrientes. Entonces, esta sangre no se mezcla. Yo ya les había dicho previamente, los dos tipos de sangre no se mezclan. En un momentico. ¿Listo? Entonces, asimilen, la simple una vez por el corazón, la doble 2 veces por el corazón, la completa, que sangre oxigenada y sangre no oxigenada o sangre que viene de las venas no se mezcla con sangre de las arterias. Completa. Y ahora sí, la incompleta, por favor. Señora. La incompleta. A ver si quieres, Jocelyn, sigue participando, por favor. Bueno, profe. Circulación completa. Cuando la sangre que va por las arterias se mezcla con la sangre
que viaja por las venas. Exactamente. Entonces, ahí ya se mezclan, ¿sí? Hay organismos en los cuales su sistema circulatorio no es tan avanzado de alguna manera y permite que la sangre que viene desde las venas se mezcle con la sangre que va por las arterias, ¿sí? Esa es una circulación incompleta. La completa no se mezclan, la incompleta se mezclan, la doble pasa 2 veces por el corazón y la simple una sola vez por el corazón. Ahora sí quiero que veamos los tipos de sistemas circulatorios que tienen los organismos vivos y vamos a basarnos especialmente en los invertebrados, ¿sí? Entonces, aquí podemos mencionar que hay 2 tipos de sistema circulatorio, ¿sí? El sistema abierto y el sistema cerrado. Vamos a ver lo que es el sistema abierto. Quiero que por favor María José Valencia nos colabore con la lectura del sistema circulatorio abierto. Profe, salió de la pantalla. Pero sí, todavía sigo, ¿cierto? En Zoom. Sí, Sí, profe, pero se salió de la pantalla. Y yo no le toqué nada, creo que es que me salió un letrero que el internet estaba inestable. Si se me desconecta, me tienen paciencia, porfa, hijos, porque este internet está, pero chévere el día de hoy. Entonces, ¿a quién le había dicho? A María José, ¿cierto? Mi linda María José, sistema circulatorio abierto. Capilares. Y la sangre sale de los y desemboca en las lagunas hemocélicas o en otros órganos. Allí se realiza el intercambio de gases y nutrientes. Vale, listo. Sí, sí alcanzaron a entender porque es que yo realmente tengo ese internet muy maluco. Entonces, como les decía, hay 2 tipos de sistema circulatorio, ¿no? Uno abierto y otro cerrado. El abierto no tiene vasos capilares, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que pues no tiene como el conducto para el transporte, ¿sí? Entonces, la sangre, ¿qué pasa? De los vasos sanguíneos, de una vez va hacia unos conductos, a unos sitios de los organismos o de la célula, más específicamente, que se llaman las lagunas hemocélicas, ¿sí? O en cualquiera de los otros órganos de los organismos que tienen este tipo de sistema circulatorio, y allí es donde hay ya el intercambio de los nutrientes y los gases, ¿sí? Entonces pasa directamente, no tiene un medio de transporte así como tal, denominado o conformado más bien por capilares, sino que la sangre que viene de los vasos sanguíneos que tiene el organismo, de una vez se posa en la parte de las lagunas hemocélicas o en los órganos, y allí es donde hace directamente todo el intercambio de gases y nutrientes que necesita este organismo. Ahora sí, el sistema circulatorio cerrado, quiero que porfa nos colabore. Vane, listo, dale, Vane. La circulación en animales, profe. No, mi amor, aquí, circulatorio cerrado. Va, profe. ¿Circulación qué, profe? El sistema circulatorio cerrado, aquí, al inicio. Tiene vasos capilares que conectan a las venas con las arterias, por lo tanto la sangre siempre circula por los vasos sanguíneos. ¿Nosotros qué tendremos? ¿Circulatorio abierto o cerrado, chicos? Pónganse, ¿nosotros qué tenemos? Si aquí está hablando de Profe, arteria, creo que abierta. Cerrado, profesor, cerrado. bueno, Mariana dice que cerrado. ¿Y quién me dijo que abierto? Profe, yo, Luis Santiago. Anthony. Santiago. A usted se le está regando la sangre por los dedos, Santi.
¿cierto? O por las rodillas, o no sé, le está saliendo de la naricita sangre. Nosotros tenemos venas, tenemos arterias, tenemos unos conductos y un sistema circulatorio que es el más avanzado. Cuando nos dice, por ejemplo, en el anterior, que no tiene vasos conductores, que en el sistema abierto de una vez hay la mezcla o el intercambio en los procesos de nutrición y de respiración en una laguna hemocélica, yo pues realmente pensaría que nosotros tenemos un sistema más evolucionado y por lo tanto, entonces nosotros tendríamos como un sistema circulatorio cerrado, ¿cierto? Porque no estamos viendo que de pronto nuestra sangre, a menos que nos cortemos, esté o la estemos dejando pues por cualquier parte, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, amor, la aclaración que te hago hace referencia a que nosotros, por ser los organismos más evolucionados en la escala pues evolutiva, valga la redundancia, tenemos circulación doble y circulación o un sistema circulatorio cerrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todos los conductos o los vasos conductores, ¿sí? Para que nosotros podamos realizar la circulación. Tenemos venas, tenemos arterias, tenemos capilares, etcétera, etcétera. Entonces te hago esa aclaración, mi amor. Nosotros tenemos circulatorio cerrado. Ahora sí, los invertebrados, que ya viene como el grueso del tema del día de hoy. ¿Quién me quiere ayudar? A ver, venga, yo voy a poner a Sebastián Betancourt. Señora, Mi Sebas, regálanos la lectura de este primer párrafo, por favor. circulación en animales invertebrados. Vale. En la mayoría de invertebrados, la circulación es abierta, también llamado lagunar, con excepción de los pulpos, calamares, cepillas y gusanos segmentados. En este tipo de circulación, el líquido que circula es llamado hemolinfa, el cual circula por los vasos y se vierte en lagunas o espacios denominados hemocele, cuyo volumen ocupa entre el 20 y 40% del cuerpo del animal. De esta forma, el líquido está en contacto con todas las células y se realiza el intercambio de nutrientes y gases. Posteriormente, el líquido vuelve al circuito a través de otros pasos que lo recogen de estas lagunas. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién era? Se me perdió otra vez. Bueno, ahora yo les quiero pedir un fa, como no tengo a la mano el cuadernito en el que apunto los chicos de la lectura, ahora al interno me dejan la notica, hice la lectura 7.2, ¿listo? Porfa, con el nombre y el curso para yo apuntarlos a los que me hicieron la lectura. Entonces, la circulación en invertebrados, pues es una circulación un poquito básica, ¿sí? Tan básica es que como ellos no tienen los conductos y todos los sistemas o los órganos que nosotros tenemos, ellos lo que hacen es llevar ni siquiera la sangre, o sea, ellos no tienen ni siquiera sangre, tienen una sustancia que es similar a la sangre, ¿sí? Que hace las veces de sangre, denominada hemolinfa, y esta hemolinfa es la que lleva los nutrientes o permite más bien que cuando llegue al hemocele, es decir, a esa lagunita que tienen este tipo de organismos invertebrados, cuando llegue a ese hemocele, entonces ahí empieza el intercambio de nutrientes y los gases. Antes no. ¿Por qué? Porque no tiene los sistemas desarrollados. ¿Sí? Lo único que hace es que ya toma pues el alimento, ya lo empieza a transformar, no lo empieza a transformar, lo empieza a transportar hasta el hemocele, o sea, a esa lagunita en la cual se encuentran las células que son las encargadas, o la célula, que son las encargadas de realizar el proceso metabólico y el intercambio de gases y de nutrientes, y de ahí mismo
toman las sustancias que ya no son aptas para el organismo y las eliminan. Ahora sí vamos a ver como algunas características de los animales invertebrados con respecto a su sistema circulatorio, empezando por los poríferos, que son las esponjas. ¿Sí? Entonces, por favor, espérame, Dios. Salomé. Sí, señora, ¿cuál es, profe? Ya te va a hacer un poquito más grande porque esto yo veo que no nos va a alcanzar para que lo mires bien. Esta que dice poríferos, hija, esponja. Poríferos, esponjas. Las esponjas realizan el proceso de circulación a través de los coanocitos, que son los poros que tienen en la parte interna del cuerpo. Estos poros permiten el intercambio de agua, nutrientes, oxígeno y desechos. Bueno, listo. Entonces, imagínense una esponjita que se llama también porífero, pero nosotros lo encontramos más bien como las esponjas. ¿Esto qué es lo que hace? Resulta que ellos tienen unos coanocitos, es decir, unos poros o unos huequitos muy pequeños a través de los cuales ingresa el alimento, pero también a través de ellos sale lo que ya no va a utilizar. Entonces, cuando ingresa el agua, las sustancias pues, nutrientes a la esponja, ingresa a través de estos poritos, estos punticos que vemos por aquí, los coanocitos, ¿sí? Y entonces estos coanocitos son los que se encargan de llevar esos nutrientes al interior para que sea, al interior de la esponja, en este caso, para que sea ¿qué? Procesada, ¿sí? Y de igual manera, ya lo que no se necesite, lo que no vaya a utilizar la esponja, pues lo deseche. Eso es lo que nos está diciendo en esa lectura. Profe, tengo una pregunta. Señor. ¿Todos los animales tienen células? Claro, claro, hay unos que tienen una sola célula, pero hay otros que tenemos millones, trillones, miles de células. Son organismos unicelulares con una célula, pluricelulares, pues nosotros, por ejemplo, las plantas, los animales que ya les digo, los domésticos, los salvajes, o sea, todo organismo que tenga célula tiene vida. ¿Sí? O sea, mejor dicho, todo lo que usted sepa que es en movimiento, que es un organismo vivo, es porque ha sido, o contiene, mejor dicho, viene de una célula. Usted viene de dos células, de la de su mamita y la de su papito. Entonces, todos los organismos vivos tienen presencia de células en su organismo. ¿Sí? Ah, ok, profe, sí. Eso, mi amor. La célula es la parte fundamental para la vida, mi amor, y para los organismos. Listo, nemátodos, que nos participe, a ver, Salo ya habló, a ver, un caballero. Luis ya habló, Joan Melchor. Presente. Y combatiente, a ver, háblenos de los nemátodos, amor. Los gusanos cilíndricos tienen el pseudosema, que es una cavidad llena de líquido, y cuando este animal consume alimentos y estos son digeridos, los nutrientes pasan por difusión a través de tubos digestivos. Al llegar a esta cavidad, allí se mezcla con el líquido que está conformado al pseudoceloma. Pseudoceloma. Cuando el gusano se mueve, se distribuye en sustancias por su cuerpo. Listo, muy bien, ya. Entonces, ¿qué pasa, no? Los nemátodos, ustedes tienen que relacionarlo con los gusanos, los gusanitos, inclusive esos gusanos que vienen como en anillitos, sí, creo que los han visto, unas lombrices así, que son todas raras, que tienen como
como anillitos, ¿listo? Entonces, estos gusanos tienen un pseudoceloma. ¿Qué es eso? El pseudoceloma es como decir un intestino, ¿sí? En el cual se procesa el alimento que toma el gusanito, y que cuando está moviéndose, ustedes ven que hace como el movimiento así, en ese movimiento aprovecha para que el alimento o los nutrientes que ha logrado captar del medio el gusano se distribuyan a todo el cuerpo. Eso es básicamente lo que estábamos hablando aquí. ¿Cuál es el mecanismo por el cual llega hacia el pseudoceloma el alimento? Pues es la difusión, y de la difusión nosotros habíamos hablado en la clase anterior, ¿cierto? Entonces, el gusanito tiene, como decir, un intestino que se llama pseudoceloma. Este intestino o este elemento, órgano, órgano, llamémosle, del gusanito, lo que hace es que cuando le llegan ya los nutrientes, ¿sí? Los procesa, y con el movimiento lo que hace es repartirlos a todo el sistema, o es decir, a todo el gusano, en todas las partes que tiene el gusano. Y pues obviamente también pasa las sustancias de desecho para que sean eliminadas. Vale, entonces ahí ya de los últimos participantes, Jean-Paul. Señora. La señora le pide que lea los platelmintos, por favor. Pero ya lo... ¿Pero ya? Señor. Los gusanos planos realizan el proceso de circulación por difusión, dejando pasar al interior de sus células los nutrientes y gases que obtiene del medio. Muy bien. Entonces, nosotros, como les decía, en clases pasadas habíamos hablado sobre el proceso de difusión, ¿cierto? Este consiste en el flujo de las sustancias, ¿cierto? Desde una concentración, ¿se acuerdan? ¿Alta o baja? Ustedes, por ejemplo, imagínense un gusanito de estos. Si toma el alimento de afuera, generalmente afuera va a haber como mayor concentración de cosas, ¿cierto? Entonces, la difusión se hace de una parte donde hay alta concentración de nutrientes hacia una baja concentración de nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma esos nutrientes y por difusión puede ingresarlos a su cuerpo, ¿ya? Y ahí es donde puede ya hacer el proceso, y también por movimiento, lo que hace es distribuir esos alimentos o esos nutrientes procesados de alguna manera a su organismo, a la totalidad de su organismo. Ya se nos está acabando el tiempo y de hecho ya no tenemos tiempo para conectarnos más. Entonces nos quedaría faltando un poquito las otras definiciones. Yo no sé cuándo tenemos clase, el viernes, creo, o el jueves. Entonces, a ver si el viernes nos llama un momentico, de lo contrario, hoy pongo la guía ahí en el grupo para que la vayan desarrollando y vayan leyendo, y con base en la guía vayan desarrollando el taller, que tienen que entregarlo en 15 días, ¿no? O sea, la fecha de entrega está para el 19. Ah, no, mentira, para el 23, perdón, 23 de marzo. O sea que tienen, creo que el tiempo suficiente para que puedan ir leyendo, saquen sus dudas, me preguntan, por favor, y no me vayan a decir el día anterior o después del día, profe, no tuve internet, profe, se me cayó la red, profe, se me dañó el celular, porque tienen 15 días para tener internet, ¿no? Entonces empiecen a trabajar ahorita para que no lleguen en 15 días, profe, no tuve celular, profe. Yo no sé por qué es que no tienen celular hasta la 1 de la tarde o 2, pero después de las 2 tienen TikTok, tienen Facebook, tienen de todo. No sé qué será que pasa. No digo de ustedes, ¿no? Pero
pero yo sé de muchos casos que raro, nunca tienen internet ni para bajar un Word o un PDF, nada, pero están en TikTok. ¿Será que eso se puede? Yo como no